Miriam y Alan se conocieron en la universidad, en una de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas. Él, un joven ingeniero en formación, siempre destacó por su seriedad y dedicación. Ella, una estudiante de arte con una sensibilidad única, tenía la capacidad de ver la belleza en los detalles más simples. Desde el primer momento, hubo una conexión entre ellos, una chispa que se fue encendiendo con cada encuentro en la biblioteca, en las cafeterías cercanas al campus y en las caminatas por el parque al atardecer. Después de graduarse, su relación se consolidó. Alan consiguió un trabajo en una empresa de renombre, donde rápidamente comenzó a ascender gracias a su inteligencia y disciplina. Miriam, por su parte, decidió dedicarse a su pasión por la pintura, convirtiendo su talento en un pequeño negocio de retratos personalizados que vendía en línea. Juntos, construyeron una vida que, para muchos, era el ideal. Se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de amor, rodeados de amigos y familiares que no dudaban en alabar la unión de una pareja tan perfecta. La llegada de Sofía, su hija, fue el siguiente capítulo en esta historia de amor. Desde el momento en que Miriam supo que estaba embarazada, ambos se llenaron de ilusión y nerviosismo. Prepararon con cuidado cada detalle para la llegada de su hija, desde pintar la habitación de un suave color lavanda hasta elegir con esmero los muebles y la ropa que usaría. El día que Sofía nació, Miriam y Alan sintieron que su vida estaba completa. Ella era una niña alegre, curiosa, con grandes ojos que reflejaban la inocencia y el asombro de descubrir el mundo por primera vez. Cada día en la vida de esta pequeña familia parecía sacado de un anuncio publicitario. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho, el sol entrando por las ventanas de la cocina y las risas de Sofía llenando el aire mientras Miriam y Alan la observaban con una mezcla de orgullo y ternura. Alan iba al trabajo sabiendo que su esfuerzo era por el bienestar de su familia, mientras Miriam pasaba las horas del día cuidando de Sofía y dedicando tiempo a sus pinturas, que poco a poco comenzaban a ganar reconocimiento en las redes sociales. Por las tardes, después de que Alan regresaba del trabajo, la familia se reunía para pasear por el parque cercano a su casa. Miriam siempre llevaba su cámara para capturar momentos especiales, Sofía recogiendo flores, Alan empujando el columpio, o los tres juntos, sentados en una banca disfrutando de la brisa. Eran momentos simples pero llenos de significado, que construían un álbum de recuerdos felices. Los fines de semana eran sagrados para la familia. Les gustaba visitar los museos locales, donde Miriam le enseñaba a Sofía a apreciar el arte desde una edad temprana, o pasar el día en casa cocinando juntos. Alan, aunque no era un experto en la cocina, disfrutaba aprendiendo nuevas recetas con Miriam, creando platillos que compartían en la mesa con una copa de vino y largas conversaciones sobre sus sueños y planes para el futuro. Todo en su vida parecía estar en su lugar. Eran la envidia de sus amigos y vecinos, quienes siempre comentaban lo afortunados que eran de tener una relación tan sólida y una familia tan hermosa. Sin embargo, debajo de esa aparente perfección, se gestaba una tormenta que ninguno de ellos podía prever. El primer signo de que algo andaba mal con Sofía fue sutil, casi imperceptible. Miriam notó que su hija, que antes corría con energía por toda la casa, comenzaba a mostrarse cansada más rápidamente. Al principio, pensaron que era simplemente una fase, algo temporal que se solucionaría con descanso. Pero cuando Sofía empezó a quejarse de dolores en las piernas y su energía disminuyó aún más, la preocupación se instaló en el corazón de Miriam. Decidieron llevar a Sofía al pediatra, esperando que les dijera que no era nada grave. Sin embargo, después de una serie de exámenes, el médico les dio la noticia que temían: Sofía padecía una enfermedad rara que afectaba sus músculos y requería una intervención quirúrgica urgente. El costo de la operación era exorbitante, mucho más de lo que Alan y Miriam podían permitirse. A partir de ese momento, la vida de Miriam y Alan cambió drásticamente. La tranquilidad que antes disfrutaban fue reemplazada por una constante preocupación.
Alan trabajaba más horas, intentando ganar el dinero necesario, mientras Miriam buscaba desesperadamente alguna solución. Su pequeño negocio de pinturas no generaba lo suficiente, y la angustia de no poder ayudar a su hija comenzó a consumirla. Las noches se volvieron un suplicio para Miriam. Mientras Alan dormía, agotado por el trabajo, ella se quedaba despierta, mirando a Sofía, preguntándose cómo podrían salvarla. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando, navegando en Internet, Miriam encontró una posible solución. Leyó sobre una plataforma llamada OnlyFans, donde las personas podían compartir contenido íntimo a cambio de dinero. Al principio, la idea le pareció absurda, algo que nunca consideraría. Pero a medida que pasaban los días y la desesperación por la salud de Sofía crecía, Miriam empezó a ver esta opción como una posibilidad real. Durante semanas, Miriam luchó con su decisión. Sabía que lo que estaba considerando iba en contra de todo lo que ella y Alan representaban. Temía el juicio de los demás, pero más que nada, temía perder el respeto de su esposo. Sin embargo, cada vez que miraba a Sofía, frágil y vulnerable, sentía que no tenía otra opción. Finalmente, una noche, mientras Alan dormía a su lado, Miriam tomó una decisión. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, se registró en OnlyFans bajo un nombre falso. Decidió que nunca mostraría su rostro completamente y que se centraría en imágenes que insinuaran más de lo que realmente mostraban. Era un compromiso que, aunque no la hacía sentir completamente cómoda, le permitía mantener un mínimo de control sobre la situación. El primer día que publicó contenido fue uno de los más difíciles de su vida. Cada clic en el botón de subir le causaba un nudo en el estómago. Pasaron unos días antes de que empezara a recibir mensajes y peticiones. Al principio, no sabía cómo responder, pero pronto comprendió cómo funcionaba la plataforma. Los mensajes variaban desde simples cumplidos hasta solicitudes más específicas y, en algunos casos, perturbadoras. Miriam aprendió a manejar las peticiones, aceptando solo aquellas que no comprometían completamente su dignidad, o al menos eso se repetía a sí misma. El dinero comenzó a llegar más rápido de lo que esperaba. Aunque al principio sintió una mezcla de alivio y asco, pronto el alivio predominó. Sabía que estaba haciendo esto por Sofía, y cada vez que veía la cuenta bancaria aumentar, sentía que estaba un paso más cerca de asegurar la operación que salvaría la vida de su hija. Pero a medida que pasaban las semanas, la carga emocional comenzó a pesarle más de lo que podía manejar. Se sentía sucia, culpable por ocultar la verdad a Alan y aterrorizada de que él pudiera descubrirlo. Miriam se obligaba a sonreír cada día, a mantener las apariencias, pero en su interior, la culpa la consumía lentamente. Mientras Miriam lidiaba con su secreto, Alan continuaba con su rutina diaria, ajeno a lo que estaba ocurriendo en su hogar. El trabajo, que antes había sido una fuente de orgullo y satisfacción, comenzó a convertirse en una carga. El ambiente en la oficina, que solía ser camaradería, empezó a cambiar de manera sutil pero inquietante. Todo comenzó un lunes por la mañana, cuando Alan notó que sus compañeros de trabajo lo miraban con una mezcla de lástima y diversión en sus rostros. Al principio, pensó que era su imaginación, pero a medida que avanzaba el día, se hizo evidente que algo estaba sucediendo. Comentarios en voz baja, risitas ahogadas y miradas que se apartaban rápidamente cuando él intentaba hacer contacto visual, todo apuntaba a que había un secreto circulando entre ellos. El martes, uno de sus compañeros, Pedro, un hombre con el que Alan solía almorzar, le mostró su teléfono con una sonrisa maliciosa. «¿Esta no es tu esposa?», le preguntó, ampliando la pantalla para mostrarle una imagen que casi hizo que Alan dejara caer el café que sostenía. Aunque el rostro de la mujer en la imagen estaba parcialmente oculto, la figura era inconfundible. Era Miriam, posando de manera sugestiva en una página que Alan nunca había visto antes. El impacto fue inmediato.
La sangre se le congeló en las venas, y una sensación de vértigo lo recorrió de pies a cabeza. No podía creer lo que estaba viendo. Cerró los ojos por un momento, esperando que al abrirlos la imagen hubiera desaparecido, que todo fuera un malentendido, pero ahí seguía, en la pantalla del teléfono de Pedro, un testimonio innegable de algo que nunca había imaginado. Pedro, al ver la expresión en el rostro de Alan, retrocedió un poco, incómodo por la gravedad de la situación que había provocado. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Alan se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sin decir una palabra, le devolvió el teléfono a Pedro y salió de la oficina. Necesitaba aire, necesitaba pensar, pero sobre todo, necesitaba entender cómo había llegado a esto. Durante el resto del día, Alan se mantuvo distante. Evitó a todos sus compañeros de trabajo, se encerró en su oficina, fingiendo estar ocupado con tareas urgentes. Pero en realidad, su mente estaba en otra parte, tratando de procesar lo que había visto. ¿Por qué Miriam haría algo así? ¿Cómo es que no lo había notado antes? Y lo más importante, ¿qué significaba esto para su familia? Cuando finalmente llegó a casa esa noche, Miriam notó de inmediato que algo estaba mal. Alan, que solía llegar con una sonrisa y abrazar a Sofía, apenas le dirigió una mirada y se retiró al dormitorio sin decir una palabra. Miriam sintió una punzada de miedo en su estómago. ¿Lo sabía? ¿Había descubierto su secreto? Decidió no enfrentarlo de inmediato, dándole espacio, pero durante toda la noche, Miriam estuvo inquieta, incapaz de dormir. Sabía que la confrontación era inevitable, pero temía las consecuencias. Cada minuto que pasaba sin que Alan dijera algo solo aumentaba su ansiedad. La tensión en la casa se volvió insoportable. Durante los siguientes días, Alan y Miriam apenas intercambiaban palabras. Alan se levantaba temprano y se iba al trabajo sin desayunar, regresaba tarde y se encerraba en el dormitorio. Sofía, que sentía el cambio en el ambiente, comenzó a ponerse más irritable, lo que solo añadía más estrés a la ya frágil situación. Finalmente, una noche, Alan no pudo más. Después de acostar a Sofía, se dirigió a Miriam con una mirada que ella nunca había visto antes. Era una mezcla de dolor, traición y confusión. Miriam sintió que su corazón se detenía cuando él pronunció las palabras que había temido escuchar. «Necesito que me expliques qué está pasando, Miriam», dijo Alan con voz controlada, aunque cada palabra estaba cargada de emoción. Miriam sabía que no tenía sentido mentir. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y aunque temía la reacción de Alan, sabía que no podía seguir ocultando lo que había hecho. «Alan», comenzó, con la voz temblorosa. «Todo esto lo hice por Sofía. No tenía otra opción. No podía dejar que nuestra hija, no podía dejarla sufrir. Necesitábamos el dinero para la operación, y yo no sabía cómo más conseguirlo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miriam mientras hablaba. Le explicó cómo había descubierto OnlyFans, cómo había luchado contra la idea, y finalmente, cómo había tomado la decisión por desesperación. Cada palabra estaba impregnada de culpa y dolor, mientras Alan la escuchaba en silencio, su expresión inmutable. Cuando Miriam terminó, Alan se levantó de la silla donde estaba sentado, se acercó a la ventana y miró hacia afuera, sin decir nada. El silencio en la habitación era ensordecedor, y Miriam sintió que el peso de sus palabras había creado un abismo entre ellos. Finalmente, Alan habló, pero su voz era apenas un susurro. «No puedo creer que no me hayas dicho nada. Esto no es solo sobre ti, Miriam. Somos una familia. Deberías haber confiado en mí». Miriam se acercó a él, intentando tomar su mano, pero Alan la apartó suavemente, aún mirando hacia afuera. «Lo sé», dijo Miriam, casi en un susurro. «Tenía miedo, Alan. Miedo de que no me entendieras,
de que pensaras que te había fallado. Pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras nuestra hija sufría. Tenía que hacer algo. Alan finalmente la miró, y en sus ojos, Miriam vio el dolor de un hombre que había sido traicionado por la persona en quien más confiaba. Pero también vio amor, un amor que, aunque herido, aún estaba allí. Miriam, comenzó Alan, tomando aire profundamente, entiendo por qué lo hiciste. Pero me duele que no me hayas dejado ser parte de esto, que no me hayas dado la oportunidad de encontrar otra solución juntos. Miriam asintió, sintiendo que sus lágrimas se intensificaban. Tienes razón, admitió. Debería haberte hablado de esto desde el principio. Pero por favor, entiende que lo hice por Sofía, por nosotros. Alan asintió, pero el dolor en su rostro no desapareció. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente. Pero prometo que encontraremos una manera de seguir adelante, por nuestra hija. Esa noche, aunque compartieron la misma cama, se sintió como si hubiera un océano entre ellos. El peso de la traición, la desesperación y el sacrificio los había separado, y aunque ambos sabían que el amor seguía ahí, también sabían que nada volvería a ser como antes. Con el paso de los días, Miriam y Alan intentaron volver a la normalidad. Aunque las cosas entre ellos estaban tensas, el amor que compartían por Sofía los mantenía unidos. Pero la humillación que Alan había sufrido en su trabajo no desapareció tan fácilmente. Los compañeros de trabajo que se habían burlado de él seguían murmurando a sus espaldas, y cada vez que Alan se cruzaba con alguno de ellos, sentía el peso de la vergüenza caer sobre sus hombros. Miriam, por su parte, no podía soportar ver a su esposo así. Sabía que la única forma de protegerlo era enfrentar a aquellos que lo habían ridiculizado, y sabía exactamente cómo hacerlo. Había guardado todos los mensajes privados que había recibido en OnlyFans, y no era difícil identificar a varios de los compañeros de Alan entre ellos. Hombres que, por un lado, se burlaban de su esposo, pero por otro, le enviaban peticiones secretas, revelando sus deseos más oscuros. Miriam comenzó a planear su venganza con calma y precisión. Primero, recopiló todos los mensajes comprometedores, aquellos en los que estos hombres le pedían cosas que nunca admitirían en público. Luego, comenzó a investigar un poco más sobre sus vidas personales. ¿Quiénes eran sus esposas? ¿Tenían novias o familias? Con cada pieza de información que obtenía, su plan tomaba forma. Una vez que tuvo todo listo, Miriam decidió que era el momento de actuar. Sabía que no sería fácil, y que las consecuencias podrían ser devastadoras, pero no podía permitir que Alan siguiera siendo humillado. Comenzó enviando los mensajes y capturas de pantalla a las esposas y novias de estos hombres. No lo hizo de manera anónima, quería que supieran que ella estaba detrás de todo, que entendieran que no iba a quedarse callada mientras destruían la vida de su esposo. Las reacciones fueron inmediatas y explosivas. En cuestión de días, las oficinas donde trabajaba Alan se convirtieron en un campo de batalla emocional. Los compañeros que se habían burlado de él ahora estaban sumidos en sus propios problemas. Algunos fueron confrontados por sus esposas, quienes les exigieron explicaciones sobre sus deseos ocultos. Otros recibieron llamadas furiosas de sus novias, quienes no podían creer que hubieran estado enviando mensajes íntimos a otra mujer. Las risitas y los comentarios sarcásticos se desvanecieron, reemplazados por miradas nerviosas y susurros ansiosos. Alan, al principio, no entendía por qué el ambiente en la oficina había cambiado tan drásticamente. Pero pronto, la verdad comenzó a salir a la luz. Cuando uno de sus compañeros, en un momento de desesperación, le confesó lo que había ocurrido, Alan se dio cuenta de que Miriam había tomado cartas en el asunto. Aunque una parte de él estaba sorprendida, otra parte se sintió aliviada al ver que la burla había cesado. No obstante, sabía que las acciones de Miriam tendrían repercusiones duraderas.
La venganza de Miriam trajo consigo una serie de consecuencias que nadie había anticipado. Los compañeros de trabajo de Alan, aquellos que habían sido expuestos, comenzaron a experimentar problemas serios en sus relaciones personales. Algunos matrimonios se desmoronaron, esposas que no podían perdonar la traición de sus esposos, quienes habían enviado mensajes comprometedores a Miriam. Novias que rompieron sus compromisos, incapaces de superar la decepción. Incluso en la oficina, la tensión se volvió insostenible. Las amistades y alianzas que habían existido durante años se rompieron y el ambiente de camaradería se transformó en uno de desconfianza y resentimiento. Alan, aunque había dejado de ser el objeto de las burlas, se encontraba en medio de un campo minado. Por un lado, estaba agradecido con Miriam por haberlo defendido, pero por otro, sabía que la situación se estaba saliendo de control. Las esposas y novias de sus compañeros comenzaron a llamarlo, exigiendo respuestas o simplemente descargando su frustración. Alan se vio forzado a lidiar con las consecuencias de la venganza de Miriam en su lugar de trabajo, lo que lo dejó agotado emocionalmente. Miriam, por su parte, también sintió el peso de lo que había hecho. Aunque había actuado con la mejor de las intenciones, no podía ignorar que su decisión había causado un daño colateral inmenso. Las mujeres que habían recibido los mensajes ahora estaban viviendo su propio infierno, y aunque muchas de ellas agradecieron a Miriam por abrirles los ojos, también hubo algunas que la culparon por destruir sus vidas. Una noche, mientras Sofía dormía, Alan y Miriam se sentaron en la sala de estar, con las luces tenues y un silencio que pesaba en el aire. Alan, que había estado sumido en sus pensamientos todo el día, finalmente decidió hablar. Miriam, sé que lo hiciste por mí, por nosotros, comenzó, con la voz baja. Pero no puedo evitar sentir que todo esto se ha salido de control. Lo que has hecho ha cambiado la vida de muchas personas, y no sé si alguna vez podremos volver a la normalidad. Miriam, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Sabía que Alan tenía razón. Lo que había comenzado como un acto de venganza para proteger a su familia había escalado hasta un punto donde ya no tenía control sobre las consecuencias. No quería que esto sucediera, dijo Miriam, con la voz quebrada. Solo quería protegerte, protegernos. Pero ahora veo que tal vez fui demasiado lejos. Alan la miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Sabía que ambos habían cometido errores, y que, aunque el amor que sentían el uno por el otro seguía siendo fuerte, tendrían que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones juntos. No podemos cambiar lo que ha pasado, dijo Alan, pero podemos aprender de esto y seguir adelante. Necesitamos encontrar la manera de sanar, como familia. Y eso significa dejar atrás todo esto, perdonarnos mutuamente y centrarnos en lo que realmente importa, Sofía y nuestro futuro. Miriam asintió, sabiendo que Alan tenía razón. Aunque había actuado impulsivamente, motivada por el miedo y la desesperación, entendía que la única manera de seguir adelante era enfocarse en lo que realmente importaba. Esa noche, decidieron dar un paso hacia la reconciliación. Ambos sabían que sería un proceso largo y difícil, pero también sabían que lo harían juntos. Por el bien de Sofía, y por el amor que todavía los unía. Con el tiempo, la vida de Alan y Miriam comenzó a estabilizarse, aunque nada volvió a ser exactamente como antes. Alan decidió dejar su trabajo, incapaz de soportar el ambiente tóxico que había quedado después del escándalo. Con el apoyo de Miriam, comenzó a buscar nuevas oportunidades, explorando la posibilidad de iniciar su propio negocio, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había atrevido. Miriam, por su parte, cerró su cuenta de OnlyFans. Aunque había logrado recaudar el dinero necesario para la operación de Sofía, sabía que no podía seguir viviendo esa doble vida. Se dedicó por completo a su familia y a su arte, volviendo a encontrar consuelo en la pintura.
Poco a poco, sus obras comenzaron a ganar notoriedad, y Miriam descubrió que su verdadero talento no estaba en venderse a sí misma, sino en expresar sus emociones a través del arte. La operación de Sofía fue un éxito. Aunque el proceso de recuperación fue largo y difícil, Miriam y Alan se apoyaron mutuamente durante cada paso del camino. Ver a su hija recobrar la salud les dio la fuerza para seguir adelante, y con el tiempo, las cicatrices emocionales que habían sufrido comenzaron a sanar. El escándalo que había sacudido sus vidas dejó una marca indeleble en ellos, pero también les enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la confianza y la importancia de enfrentar los desafíos juntos, sin secretos ni mentiras. Alan y Miriam aprendieron a comunicarse de una manera más abierta y honesta, compartiendo sus miedos y preocupaciones en lugar de ocultarlos. Aunque el camino hacia la redención fue largo y difícil, lograron reconstruir su relación sobre una base más sólida y auténtica. Con el tiempo, Miriam y Alan lograron encontrar un nuevo equilibrio en sus vidas. Se mudaron a una nueva ciudad, dejando atrás los recuerdos dolorosos y comenzando de nuevo. Alan, con la ayuda de Miriam, abrió un pequeño negocio de consultoría que rápidamente comenzó a prosperar. Miriam continuó con su arte, pero esta vez con una renovada pasión y enfoque, creando obras que no solo reflejaban su talento, sino también la profundidad de sus experiencias y emociones. Ambos sabían que nunca olvidarían lo que había sucedido, pero también sabían que habían salido más fuertes y más unidos de la tormenta. La experiencia los había cambiado, pero de una manera que les permitió crecer y aprender. Habían enfrentado sus peores miedos y habían salido victoriosos, no porque hubieran evitado el dolor, sino porque habían aprendido a enfrentarlo juntos. En una tarde tranquila, mientras observaban a Sofía jugar en el jardín de su nueva casa, Miriam y Alan se tomaron de la mano, sintiendo una paz que no habían experimentado en mucho tiempo. Aunque el camino había sido difícil, sabían que habían tomado las decisiones correctas, incluso cuando esas decisiones habían sido dolorosas. El amor que compartían, forjado en las pruebas más difíciles, era más fuerte que nunca. Habían aprendido a perdonarse a sí mismos y a los demás, a valorar lo que realmente importaba y a seguir adelante, con la certeza de que, pase lo que pase, siempre estarían juntos. Si te gustó el relato, te invito a suscribirte, me ayudarías mucho a seguir subiendo historias. Ahora te dejo con esta linda canción final. Pensé que lo teníamos todo, un sueño, un hogar y tu risa al despertar, pero en silencio te vi luchar. Tomaste decisiones, te vi cambiar, y aunque no entendí el por qué, sentí el peso en tu mirada. Nos caímos en la oscuridad, buscando la verdad, en el dolor, entre sombras y luz, caminamos en busca de redención. Nos rompimos, nos perdimos, pero en ti y en ella encontré mi razón. Entre sombras y luz, construimos lo que quedaba de este amor. Tu dolor, mi perdón, nos llevó de regreso al corazón. Nuestro mundo se vino abajo, secretos pesaron más que el sol. Pero en tus ojos vi la verdad, el miedo que escondías, la lucha por amor. No puedo juzgarte por lo que hiciste, solo puedo amarte por lo que eres, por nuestra hija, por nosotros. Hoy elijo quedarme, luchar juntos. Entre sombras y luz, caminamos en busca de redención. Nos rompimos, nos perdimos, pero en ti y en ella encontré mi razón. Entre sombras y luz, construimos lo que quedaba de este amor. Tu dolor, mi perdón, nos llevó de regreso al corazón. Oh, oh, oh.
regreso al corazón. Si caemos nos levantaremos, si duele lo sanaremos. Por ti, por ella, hoy abrazo lo que somos. Las sombras no nos definirán, la luz siempre nos guiará. Y aunque el camino sea incierto, nuestro amor es lo que nos salvará. Entre sombras y luz, caminamos en busca de redención. Nos rompimos, nos perdimos, pero en ti y en ella encontré mi razón. Entre sombras y luz, construimos lo que quedaba de este amor. Tu dolor, mi perdón, nos llevó de regreso al corazón. Entre sombras y luz, hoy encontramos nuestra verdad. Y en cada paso, en cada beso, sé que este amor nos sostendrá.